Muy bien, ahora sí, chicos, empezamos. Tema de hoy es elementos del clima o también llamados elementos meteorológicos. Muy bien, acá tenemos los elementos, por ejemplo, denominados acuosos y también denominados termodinámicos. ¿Cuáles son los elementos termodinámicos? Estamos hablando de la radiación solar. También está, por ejemplo, los vientos. También está, por ejemplo, está la temperatura, y la presión atmosférica. Y lo que son, por ejemplo, acuosos es la humedad, acá la humedad, la nubosidad y las precipitaciones. Vamos a hablar de cada uno de ellos, creo que ingresó Dafne. Bien. Pasamos. La radiación solar, muy bien, la radiación solar, y esto se prepara la señorita, a ver, los que no tienen notita, la semana pasada que no ingresaron, voy a empezar con José, ¿ya? José Atoxa. Suelto, muy bien, primero explico y vas preparando tu audio. Muy bien, ¿qué es la radiación solar? Que es una de las fuentes más importantes para la superficie terrestre, ¿no? Y por lo tanto, dice, para medir la radiación solar se va a emplear un instrumento llamado actinómetro, y para medir la insolación de la superficie terrestre vamos a utilizar este instrumento llamado heliógrafo. En forma general, la radiación solar se mide con el heliógrafo. José Atoxa. José, muy bien. Empieza a leer, hijo. Radiación solar se mide en el heliógrafo. Es la energía que recibe la atmósfera y superficie terrestre precedente del Sol. De la radiación solar incidente sobre la Tierra, un 34% se devuelve al espacio directamente por reflexión de la atmósfera, nubes y superficie terrestre. Un 19% la absorbe la atmósfera para calentarse. Otra parte se utiliza evaporar el agua y el resto calienta la superficie del planeta, que la devuelve a irradiar en forma de calor. La radiación va a variar según la altitud y la latitud. Muchas gracias, hijo, muy bien. O sea, ¿cuáles son los factores que influyen a la radiación solar? Es la altitud y la latitud, ¿ya? Eso es lo que va a variar, va a cambiar. A mayor latitud, menor radiación solar. A mayor altitud, mayor radiación solar. Así va a cambiar. Esos son los factores que influyen en la radiación solar. Entonces, ¿por qué es importante la radiación solar? Hemos dicho, es la principal fuente de energía de la superficie terrestre. Los rayos, ¿no?, solares que llegan hacia la superficie terrestre de esta forma, ¿no?, a la Tierra. ¿Y con qué instrumento se mide? De forma general utilizamos el famoso heliógrafo. Cuando ya queremos especificar, entonces para medir la radiación solar se emplea el llamado actinómetro, y para la insolación el heliógrafo, cuando ya se va a especificar, pero en forma general utilizamos simplemente el heliógrafo. Béjar se va preparando. Bien, tenemos la temperatura, muy bien. La temperatura dice que es el grado de calor que se presenta en un momento y lugar determinado. Muy bien, se mide en grados Celsius y por lo tanto vamos a utilizar el famoso instrumento llamado termómetro, que nosotros conocemos. Muy bien, este instrumento se va a utilizar tanto para medir calor y también para medir frío. Este termómetro con alcohol se mide para el frío y con mercurio se utiliza para calor, o sea, caliente, ¿ya? Caliente, el otro es termómetro con alcohol. Entonces, ¿qué es la temperatura? Muy bien, la temperatura dice que se mide ¿con qué? Con el famoso llamado termómetro. Es uno de los factores numéricos, ¿ya? Es uno de los factores numéricos que sirve para especificar la cantidad de ¿qué? Dice que la cantidad de
calor o energía radiante de un cuerpo que se puede presentar. Y por lo tanto, uno dice que la temperatura es muy variable, no es tan uniforme, o sea, no es tan igual. Diferentes lugares pueden tener diferentes temperaturas. Y esto va a depender de que el día y la noche. Por ejemplo, de día la temperatura es baja y de noche la temperatura sube. Las estaciones también igual, las estaciones del año también va a variar, ¿no? Por ejemplo, si es verano hace más calor, invierno hace más frío y así sucesivamente. La latitud, muy bien, la latitud, muy bien. Entonces, por ejemplo, a mayor latitud, menor será la temperatura. La altitud, a mayor altitud, también menor será la temperatura. O sea, si es a menor latitud, será, por ejemplo, mayor temperatura, ¿no? A menor altitud, menor será la temperatura. Así va variando y va cambiando. ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores que influyen en la temperatura? Va a ser, por ejemplo, la latitud y la altitud y también las famosas estaciones. Béjar, ahora sí. ¿Estás listo, Béjar? Sí, Miss. Muy bien, Béjar, porque necesitas nota. Empieza, Béjar. Es la fuerza ejercida por el peso de la masa del aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milíbares o 760 milímetros de mercurio. La presión va a variar según la altitud y la latitud. El barómetro la inventó por el italiano Torricelli. Es el instrumento que sirve para medir la presión, llamándose isóbaras, a las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden representar a la presión promedio de un día o mes o año. Muy bien, excelente, muy bien, Béjar, muy bien. De esa manera yo te voy colocando los puntos porque habías faltado de repente por motivos X. Muy bien, entonces presión atmosférica se mide con el famoso llamado barómetro, y está el famoso barómetro. Entonces, en conclusión, lo que ha leído su compañerito, mira la presión, dice que es ejercida por la atmósfera como consecuencia de la atracción gravitacional ejercida por la columna de aire situada directamente sobre el punto en cuestión, ¿no? El famoso llamadas isobaras. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, se utiliza este instrumento, ahí está este instrumento, para medir la variación de esta presión, ¿no? Presión alta o presión baja. Ahí está, en conclusión también, ahí está, es la fuerza ejercida por la presión de la atmósfera en la superficie terrestre. Muy bien, la presión normal de la superficie terrestre dice que debe ser 1013 milibares. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán los factores que por ejemplo, van a alterar o van a variar o van a influir en la presión atmosférica? Tenemos los factores, por ejemplo, la altitud y la temperatura. Muy bien, a mayor altitud, menor presión atmosférica, ¿ya? O sea, a mayor altitud, menor presión atmosférica. Si es a mayor, o sea, si es menor altitud, será mayor presión atmosférica, cambia. Si es la temperatura, a mayor temperatura, menor presión atmosférica. Si es lo contrario, a menor temperatura, será mayor presión atmosférica. Entonces, estos son los dos factores que influyen en la presión atmosférica. ¿Cuáles son los factores que van a variar? La temperatura y la altitud, ¿ya? Sobre el nivel del mar y la temperatura.
La humedad atmosférica. Bien, se prepara para la humedad atmosférica. Ingresó la señorita Tineo. Yanela, creo que ingresó. Sí, Miss. Muy bien, entonces te suelto. Ahí está, hija. Empieza a leer. Es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua, océanos, mares y lagos, y con abundantes vegetación. Se expresa como humedad absoluta y relativa. Continúa, hija. Humedad absoluta. Es el contenido total de moléculas de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire. Es un momento dado. Humedad relativa. Es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existe en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para saturación 100% y que se expresa en porcentaje. Muchas gracias, muy bien. En conclusión, la humedad, muy bien, ahí está la humedad atmosférica, dice que se mide con el famoso llamado higrómetro. Ahí está el relojito, el higrómetro. Es el instrumento que se utiliza para medir la humedad de la atmósfera o en el medio ambiente. Muy bien, ustedes observan como especie de nubosidad, esa es la humedad, ¿no? Y que se genera, por ejemplo, acá en las lomas de La Chay, en las lomas de Amancáis, y acá cerquita también, acá por ejemplo, el Tiquio Chico, que se dice hay mucha humedad. Muy bien, entonces la humedad se llama así a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Muy bien, entonces por lo tanto, ¿qué factores influyen a la humedad atmosférica? Dice que también la altitud, la latitud y la temperatura. Como por ejemplo, a mayor altitud, menor humedad atmosférica. Muy bien, si es a mayor latitud, será también menor humedad atmosférica. Si es a mayor temperatura, ¿ya? A mayor temperatura, mayor humedad atmosférica. Si es a menor temperatura, menor humedad atmosférica. ¿Y cuáles son los tipos de humedad? Absoluta en forma general, total o parcial, que es el relativo. La nubosidad, muy bien, esto se prepara la señorita Dafne Portugués. Dafne. Sí, Miss. Empieza, la nubosidad. Es el vapor de agua condensada en forma de partículas que están en suspensión en la atmósfera. Son gotas de agua si el punto de condensación ha sido temperatura mayor a 0 gramos y o diminutos cristales de hielo, si el punto de condensación ha sido temperatura menos de 0. Muy bien, muchas gracias, señorita Dafne. Excelente voz. Bien, ahí está el famoso llamado nefoscopio para medir la famosa nubosidad. Cuando hablamos de nubosidad estamos hablando de las nubes, ¿no? Ustedes conocen las nubes cirros, nubes cúmulos, nimbos, estratos, son los más importantes. Y para eso tenemos las clases de nubes. Muy bien, ahí está, tenemos nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Aquí en esta imagen lo vamos a observar. Nivel bajo, esas son las nubes bajas, muy bien. Aquí está, por ejemplo, de 0 a 2000 metros aproximadamente. Entonces, en el nivel bajo, o sea, nubes bajas, vamos a encontrar, por ejemplo, las nubes llamadas los cúmulos, estratos, cúmulos nimbos y nimbos cúmulos, muy bien. Estos nimbos cúmulos, muy bien, mayormente se sobrecargan ¿de qué? De agua y se generan como una especie de color medio plomizo. Entonces, eso que van a generar las precipitaciones. O sea, esas nubes, por ejemplo, con gris que podemos observar en el cielo, y esto se va formando para poder, ¿qué cosa? Para generar las lluvias. Y los estratos, ustedes lo pueden observar, miren, los estratos son blanquitos, son nubes bajas, prácticamente que podemos ver como una especie de horizontales, ¿no? Ahí está, a una altitud de 500 metros aproximadamente podemos encontrar.
Y, por ejemplo, las nubes, por ejemplo, los cúmulos también, ¿no? Los cúmulos también se pueden generar de acá, cuando se mezclan los cúmulos, los nimbos también generan para las precipitaciones, como pueden observar ustedes aquí. Y las nubes medias, muy bien, ya vamos subiendo, de 2.000 a 6.000 metros aproximadamente, muy bien, es más disperso, más despejado, muy bien, más soleado, como se dice, y acá vamos a encontrar las nubes famosos, altos estratos, altos cúmulos y así sucesivamente, que son parecidos como nivel bajo, no que la diferencia es que esto ya es más claro y más transparente. Y finalmente las nubes altas, bien altas, muy bien, ya está por encima de 6.000 metros aproximadamente, y acá vemos más disperso el cielo, más clarito así. Como estamos observando aquí, este bien clarito, entonces más soleado. Muy bien, aquí están los famosos cirrus, y los cirrus son nubes altas en forma de firmamento, pueden observar acá, ¿no? Firmamento de aspecto medio plomizo, clarito y así sucesivamente. Y también está, por ejemplo, los famosos nubes llamados, por ejemplo, cirrus estratos también, ¿no? Más dispersos todavía, y así sucesivamente. Entonces, tenemos la nubosidad 3 clases, bajas, medias y altas. Muy bien, de acuerdo a su clasificación. ¿Con qué instrumento se mide? Se mide a través del famoso llamado nefoscopio. ¿Cómo se forman estas nubosidades? A través del vapor de agua cuando se van a condensar, ¿ya? O sea, sale el vapor, esa humedad, muy bien, y finalmente en el aire se van condensando, ¿no? Se van congelando, como se dice. Precipitaciones. Esto se prepara Arnold. Presente, Miss. Muy bien, Arnold. Empieza. Es el agua que cae a la superficie terrestre procedente de las nubes. Lluvia, forma líquida. Nieve y granizo, forma sólida. Continúa. Precipitación. Se mide con el pluviometro. Es el proceso de caída o retorno del agua de las nubes hacia la superficie terrestre, en forma líquida o sólida. Se clasifican de acuerdo al estado que toma en cuanto cae. Se subdivide en líquidas cuando la condensación ocurre a temperaturas superiores a 0 grados Celsius y la precipitación es en forma de gotas de agua. Ejemplo, lloviznas o garúa, lluvia, aguacero, chubasco, borrasca, tormentas. Sólida, cuando la condensación ocurre a temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. La precipitación es en forma de nieve, escarcha, granizo, predisco. Muy bien, muchas gracias, hijo. Muy bien. Entonces, las precipitaciones. Cuando hablan, por ejemplo, de lluvia, acá, por ejemplo, ¿no? Lluvia o llovizna, nosotros vemos, ¿no? Estas lloviznas en forma de gotitas de agua, muy pequeñitas son las famosas lloviznas o garúas. En cambio, la lluvia ya principalmente, ¿no? Prácticamente esas son las precipitaciones. El famoso aguacero es lluvia en forma de ya, son grandes gotas, ¿no? O sea, las gotas son más grandes. Y los chubascos también son grandes, los grandes, por ejemplo, como especie de más fuerte, de repentino, de un momento a otro, llueve y se va. Y así. Y sólidas, ustedes conocen que son nieve, escarcha, granizo y pedriscos. Muy bien, por ejemplo, granizo es de forma violenta que va cayendo como especie de canicas, ¿no? Y golpea. Muy bien, nieve, pues es una precipitación sólida en forma de cristales de nieve. En conclusión, acá tenemos las precipitaciones, se llaman así el agua en forma de lluvia, de nieve o granizo que cae sobre la superficie terrestre. Muy bien, ¿con qué instrumento se mide? Con el famoso llamado pluviómetro, ahí está, ¿no? Ese es el pluviómetro, aparato que sirve para recoger y medir en milímetros las precipitaciones, ya sean sólidas o líquidas. Muy bien, ahí está. En los lugares que se encuentran cerca del Ecuador es donde se registra una mayor cantidad de precipitaciones. Estamos hablando del Ecuador terrestre, de la línea ecuatorial de la Tierra. Muy bien, entonces, ¿con qué instrumento se mide las precipitaciones? Pluviómetro, muy bien. Pasamos a los vientos, muy bien, clasificación de los vientos, la dirección de los vientos, velocidad de los vientos
Y entonces esto participa. Voluntario, menciono nombre. Levante la manito que quiere ser voluntario. El que no tiene nota, de repente no envió, por ejemplo, su práctica. Arnold, quiere más nota. Muy bien, Arnold. A ver, Yandel Centeno, a ver cómo va su nota, Yandel. Así. Muy bien. A ver, vamos a darle pase a Yandel y a Arnold. Yandel. Yael. ¿Me escuchan, no, Miss? Sí, se escucha, hijo. Son los movimientos horizontales de la masa de aire que se realizan en la troposfera. Cuando el movimiento del aire es vertical se denomina corriente. Son causados por la diferencia de presiones atmosféricas entre dos lugares. La dirección del viento se mide con la veleta y la velocidad o intensidad se mide con el anemómetro. Continúa. Clasificación de los vientos según desplazamiento. Vientos planetarios, circulación global, alisios dominantes del oeste polares, vientos continentales, circulación regional, brisas, monzones, ciclones, anticiclones, vientos locales, áreas específicas, Paracas, Perú, Pampero, Argentina, Sirocco, Italia, Mistral, Francia. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué son los vientos? Dice que los vientos es el aire en movimiento, ¿no? Con respecto a la superficie terrestre en forma, dice, puede ser en forma horizontal o en forma vertical, ¿bien? Entonces, acá vemos, por ejemplo, estos movimientos de aire. Cuando, por ejemplo, cuando el viento es en forma vertical, dice que va a denominar corriente de aire, ¿ya? Corriente de aire que se va a generar, ¿ya? Este movimiento vertical se va desplazando, ¿bien? En la troposfera. ¿Por qué es importante los vientos? A ver, dice que la importancia de los vientos mayormente contribuyen acá a la famosa llamada distribución de la temperatura y también de la humedad. Va distribuyendo, ¿no? Para que no esté en un solo lugar. Entonces va distribuyendo tanto la temperatura como la humedad en la superficie terrestre. Por eso es importante los vientos. Clasificación dice que los vientos planetarios, o llamado también vientos regulares, ¿ya? Vientos planetarios. ¿Qué son los vientos planetarios? Son aquellos que van a circular por todo el planeta, ¿ya? Soplan, por ejemplo, todo el año de forma constante. Por eso dice alisios, dominantes, oeste, polares y así sucesivamente. Y los vientos continentales, circulación regional. ¿Ya? Los vientos continentales, regional, ¿no? Brisas, monzónicos, ciclones, anticiclones. Y los vientos locales son forma específica, como por ejemplo el viento de Paracas que tenemos aquí en el Perú, los vientos, por ejemplo, Pampero en Argentina, o por ejemplo que puede ser de Villa El Salvador, como es el viento y así como va soplando. En conclusión, tenemos, ahí están los vientos, son masas de aire en movimiento que circulan desde las zonas altas, o sea, de presión alta a baja presión. Este es el famoso instrumento llamado anemómetro, ¿ya? Que se utiliza para medir la velocidad, ¿ya? Para medir la velocidad. Y en cambio, la veleta se utiliza para ver la dirección, hacia dónde va a soplar, hacia el este, oeste, norte, eso, vamos a la famosa veleta. En cambio, este anemómetro es para ver para prácticamente la llamada, ¿qué cosa? Velocidad. ¿Con qué velocidad, con qué intensidad sopla este viento? Como estamos observando en este imagen. Muy bien, hasta aquí estamos llegando y la práctica es esto, queridos estudiantes, ¿ya? Hasta el número 20. Entonces les voy a un segundo